Ahora tiene la palabra Ramón Eduardo Ferreira, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la comisión por la invitación a exponer. Me presento en nombre de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, que a su vez hace parte de Infancia en Deuda, que es un colectivo de organizaciones que se dedican a la defensa, a la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El objetivo de Infancia en Deuda es impulsar un concurso público, transparente y participativo para la elección del defensor o la defensora, conforme lo establece la Ley 26061. Este mecanismo es el único válido para cubrir la vacante y debe garantizar los principios de transparencia y publicidad. A partir de la experiencia de Infancia en Deuda en el concurso anterior, quisiéramos proponer 3 recomendaciones para garantizar un proceso riguroso. En primer lugar, publicidad total de la documentación y los resultados. Solicitamos que se publique la totalidad de los antecedentes y trayectorias de las personas candidatas, como ocurre en los concursos de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público Fiscal. La breve reseña de 100 palabras del concurso pasado creemos que resultó insuficiente para conocer los perfiles y puede dificultar las adhesiones e impugnaciones eventuales que se puedan hacer. Además, pedimos que se publiquen los exámenes escritos, sus resultados y los puntajes de las 4 etapas. Esto responde a fallos de la Justicia Federal que en 2 amparos ganados al Congreso con motivo del concurso anterior confirmó la obligación de transparentar esta información. En segundo lugar, conformación de un comité asesor. Proponemos crear un comité asesor integrado por personas expertas de reconocida trayectoria para asistir a la comisión en elaboración y corrección del examen, un poco siguiendo el modelo del Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos. Este comité debe trabajar con celeridad, considerando que el examen está programado para el 1 de agosto, pero bueno, creemos que es importante que haya. En tercer lugar, tipificación de puntajes en la evaluación de antecedentes y trayectoria. El reglamento asigna un 50% a la trayectoria y un 50% a la experiencia laboral. Para evitar conflictos en la ponderación de títulos académicos o antecedentes profesionales, sugerimos elaborar una lista tabulada de puntajes. Esto es algo que se hace en los concursos del Consejo de la Magistratura o las universidades nacionales y creemos que puede ayudar a asegurar una mayor objetividad y claridad. Un concurso transparente es crucial, pero su verdadero impacto radica en enfrentar los desafíos urgentes que viven las infancias hoy. Por eso, desde Infancia en Deuda, identificamos 10 ejes que consideramos el próximo defensor o la próxima defensora debería abordar de manera prioritaria. Los enumero: agenda federal, transparencia en información, medidas de exigibilidad, políticas de cuidado, embarazo adolescente, sistema de protección, régimen penal juvenil, derechos económicos, sociales y culturales, acceso a la justicia y agendas emergentes como ambiente o tecnologías digitales. En ese sentido, me referiré solamente a los últimos 3 puntos y seguramente otras organizaciones de Infancia en Deuda se referirán al resto. Derechos económicos, sociales y culturales. La pobreza afecta directamente, desproporcionadamente a las infancias. 53% de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza frente al 38% de la población total. Esto se traduce, entre varias cosas, que 4 millones de niños enfrentan inseguridad alimentaria y 1 millón se saltea una comida diaria. En tema de salud, un 23% de los hogares dejaron de comprar medicamentos y un 32% redujeron controles médicos por falta de recursos. En educación, el 23% de niños, niñas y adolescentes de 3 a 5 años no están escolarizados y solo el 45% de los que terminan 6º grado aprenden lo esperado en lengua y matemática. Acceso a la justicia. Los niños, niñas y adolescentes enfrentan barreras significativas para acceder a la justicia, por mencionar solamente algunas: falta de información, discriminación, lenguaje técnico, adultocentrismo y procedimientos complejos. La Defensoría del Niño, como única institución federal del Sistema de Protección Integral, debe recibir sus reclamos, representarlos y supervisar instituciones públicas y privadas. También debe promover registros de abogados del niño en todas las jurisdicciones, considerando que actualmente 11 jurisdicciones carecen de este sistema. Por último, quiero hablar de agendas emergentes. Hay desafíos que no podemos ignorar, como el ambiente y la tecnología. También, para dar algún tipo de información y datos, en el plano ambiental, 2,8 millones de niños y adolescentes están expuestos a riesgos ambientales, como puede ser contaminación, incendios forestales, basurales a cielo abierto o inundaciones. En el plano digital también existen varios problemas, voy a mencionar algunos, pero debe haber muchos más. Disparidades de acceso a Internet, de acuerdo a si uno vive en una zona rural o una zona urbana. Casos de ciberacoso y o grooming. El fenómeno de la ludopatía, en donde un 28% de menores de 14 años apuesta o alguien en su entorno apuesta seguido. La Defensoría debe liderar una agenda de concientización y un plan de acción concreto, promoviendo iniciativas legislativas y medidas de exigibilidad. Por último, y ya para cerrar, la Defensoría del Niño debe ser un actor decisivo para transformar estas realidades. Por eso, instamos a la Comisión a garantizar un concurso riguroso, transparente y participativo que permita elegir a una persona comprometida y capaz de liderar este organismo con eficacia.
Desde ASIC y desde Infancia en Deuda renovamos nuestro compromiso para colaborar en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos a Mabel Bianco, de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, FEIM. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Mabel Bianco, soy presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer e integro Infancia en Deuda. Y vengo aquí, primero agradeciendo porque nos llamaba la atención que no nos llamaran. Segundo, porque estamos acompañando no meramente como espectadores, sino realmente como muy comprometidos. Para nosotros este proceso de elección no es uno más, es muy importante y por eso lo veníamos acompañando, lo vamos a seguir acompañando y vamos a seguir trabajando para que la elección sea, como ya se dijo antes, creo que se fue Norberto Liski, pero comparto totalmente, necesitamos que sea lo más transparente, pero también lo menos vinculado a los partidos políticos. Los niños no tienen partidos políticos, los niños son ciudadanos y deben de ser tratados como tales. Por eso para nosotros es muy importante esto que se los considere sujetos de derechos, no simplemente receptores. Ni los padres ni ninguna autoridad son los dueños de los niños. Los niños son ellos mismos y tienen derechos que gradualmente se tienen que reconocer. También comparto con Liski que la situación actual se ha deteriorado y eso nos preocupa muy seriamente. No queremos decir que antes todo estaba bien, no, pero que se ha deteriorado más, sí, y eso lo tenemos que reconocer. Por eso es tan urgente tener esta, ya sea defensora, yo voy a estar siempre más de acuerdo con que sea una mujer, obviamente, pero también creo que es muy importante, sino que sea un varón, pero bien comprometido con los niños. Y recuerdo que los niños tienen sexo, acuérdense, si no parece que fueran ángeles, y no son ángeles. Bueno, ¿por qué entonces? Yo me quiero referir a algunos aspectos que para nosotros en la Fundación desde 1999 tenemos una red de jóvenes y adolescentes por los derechos de los niños, que tiene sedes en distintos lugares del país. Y para nosotros es fundamental que logremos algo que aquí se mencionó. Aquí hablamos del embarazo adolescente. Y lo hablamos con una liviandad, discúlpenme, pero hay que vivir lo que es una niña, y sobre todo las de menos de 15 años, que son violadas y que son abusadas y que tienen que ser obligadas a seguir y a ser madres forzadas. Pero esto no se da en abstracto, esto se da sobre un marco que es el de las uniones infantiles precoces. Muchos de ustedes tal vez creen que esto no existe en el país, porque siempre hablamos de que en el país no hay matrimonios infantiles. Es peor, hay uniones infantiles. Quiere decir que ni siquiera tienen el recurso de la ley por si tienen cualquier abuso. Y esto hay casi el 5%, 4,6% según los datos que pudimos trabajar del censo 2010, porque el del 2020 no se pudo trabajar porque fue totalmente inútil ese censo. Y en algunos lugares del país llega mucho más alto, hasta 12%. Eso para marcar lo que es esto. Y entonces ver que las niñas ya a los 12 años y algunas antes nos dicen, estamos temblando porque vemos que nos acercamos a la edad en que nuestras hermanas o nuestras primas son mandadas al mercado para ver así quién las levanta y se las lleva. Es terrible esto, es terrible. Pero no es solamente terrible para las niñas y para las familias, es para el país, porque quien quiere que haya progreso tiene que entender que si esas niñas abandonan la escuela, dejan de ser niñas que tengan posibilidades futuras, esto va a empobrecer al país.
Un país con ciudadanos pobres es un país pobre, discúlpenme, por más de que querramos tener las mejores propuestas. Entonces, para nosotros el embarazo adolescente no es menor y está vinculado a este tema, pero también está vinculado en que nosotros sabemos que lamentablemente un programa como el ENIA, que fue un programa efectivo y eficiente, que es que con poco dinero consiguió en 5 años bajar la mortalidad, bajar el embarazo adolescente, no es menor. Pero quiero, antes de terminar, decir que nosotros también nos tiene que preocupar y por eso queremos muy prontamente tener una defensora o defensor que se ocupe primero de todo el país, es federal, no es del AMBA, es federal. Y segundo, queremos que se ocupe de estos temas y sobre todo de algo como el abuso sexual en la infancia. Con el COVID, con la pandemia, nosotros ya termino, Presidenta, deme 2 segundos. Con el COVID tuvimos un aumento del abuso sexual en la infancia y sigue estando. Y vemos que lamentablemente no se está dando una atención como corresponde. Entonces, por esas niñas, por esos niños, porque ahora son abusados también los varones, vamos a trabajar y damos nuestro compromiso como Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y como Infancia en Deuda para luchar, para acompañarlos a ustedes en esto y además luego para trabajar junto con la defensora o el defensor por el bien de los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Ahora le damos la bienvenida a Laura Musa, de Fundación Sur Argentina, acá en la sala. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de poner en acto todo lo que venimos planteando sobre la Defensoría Nacional de Niñez. La Fundación Sur, que tengo el honor de ser la directora, integra Infancia en Deuda, que es un colectivo del que ya hizo los comentarios pertinentes acerca del procedimiento. Nosotros hemos acercado, junto a Infancia en Deuda, a la comisión presidida por la diputada, todo lo que pensamos que contribuye a un procedimiento cada vez más transparente y que puede ser, y va a ser así, si se cumple, más eficaz. Hemos defendido también el reglamento que ya se había aprobado el año pasado, impidiendo tratando de impedir, proponiendo que no se altere mientras estaba ya convocándose. Queremos al mismo tiempo decir que esperamos que este proceso sea tan impecable como debe ser, como acá decía el compañero de ASIG, que nos permita no tener que judicializar nunca más la Defensoría. Esta comisión bicameral se creó 15 años después de dictada la ley. El Congreso se negaba a crear la bicameral que había aprobado el Congreso. Tuvimos que hacer amparo contra la Fundación Sur y otras ONGs, contra la Cámara de Diputados y contra la Cámara del Senado, y ganamos para que convocaran y crearan esa primera bicameral que fue la que terminó convocando al primer concurso, ese amparo. Y luego, cuando terminó el concurso, tanto ASIG como Fundación Sur tuvimos que litigar por lo confuso, por la falta de claridad de algunos resultados. No estaban algunas notas, no se mostraban las notas y no se decía cuánto valía cada uno de los conceptos de la oposición, de los antecedentes y la oposición. Ahora pensamos que va a estar todo, ya todo el mundo se ha pronunciado, me parece más atenta a toda la sociedad civil para controlar y me parece que hay una predisposición en ese sentido muy buena de la propia comisión. Eso es que hacemos nosotros. ¿Qué esperamos? Por un lado, todos los ejes que ya nombró el compañero de ASIG para que deben ser agenda prioritaria de la Defensoría. Y queremos resaltar. Yo voy a hablar de sistema de protección y sistema penal juvenil solo como los dos temas, entre otros, que tiene que tratar un defensor o defensora. Pero lo que queremos dejar claro, porque me confundió alguna de las presentaciones, es la Defensoría Nacional de Niñez, es un organismo federal, pero es un organismo de control.
no hace política pública. En ningún caso no puede hacer política pública porque esos son los ejecutivos. La Defensoría es el organismo máximo de control de las políticas públicas, del cumplimiento de las políticas públicas para la infancia, y entonces tiene que tener una enorme, y controlar nosotros, que tenga una enorme independencia del Poder Ejecutivo Nacional, de cada Ejecutivo Provincial, de cada municipio, incluso, y me disculpan los que están aquí presentes, sobre los propios defensores, porque los va a ayudar y los va a estimular a trabajar en conjunto. Quiero decir, nosotros, todo lo que decimos sobre el estado de la infancia, cada uno lo verá desde su perspectiva y muchos en general coincidimos, pero no ese es el rol. Tampoco de dictar permanentemente recomendaciones, tiene que exigir el cumplimiento. Y tiene todos los mecanismos que ningún abogado tenemos o las ONG tenemos, cada uno en su lugar. Ellos tienen legitimidad para actuar en todo el país. Imagínense, eso es... Llama a cualquiera de ustedes de cualquier lugar y tiene legitimidad para presentarse con un amparo, con una exigencia, primero administrativa, pero si no, seguir el litigio. No hay ningún gobernador que haya sido denunciado, o sea, todas las provincias, todo funciona bien, tanto el sistema de protección, ningún gobernador, ningún intendente. Digo, esto habla o de no entender el rol o de amistad, probablemente, pero digamos, hablemos para el futuro. Nosotros queremos dos ejes, sobre todo en el sistema de protección nos faltan datos en todo el país. Yo voy a leer algún párrafo para no derramarme con palabras. Esto de señalar muchísimo la falta de datos rigurosos y sistemáticos con los que se cuenta, porque nadie puede hacer un diagnóstico. En general se dice, hay muchos, hay pocos, ¿cuántos? ¿Dónde? Por lo tanto, sería deseable que la Defensoría tenga la prioridad de exigir a los ejecutivos de todas las jurisdicciones que construyan datos. Cuando hacemos pedidos de acceso a la información pública, nos dicen que no nos pueden dar porque no tienen los datos construidos. En todas las gobernaciones de todos los partidos políticos no hay datos serios. Entonces, cuando se dice, hay muchos chicos bajo la línea de, no sé, de pobreza... Laura, sí. Tienes que ir terminando. Bueno, entonces, digo, además de... ¿Me puede dar un segundo más, nada más? Y relativo a la cuestión penal juvenil, es deber del defensor, me parece que tiene la obligación de poder saber las condiciones materiales en que están los chicos, que sí hay chicos detenidos, las condiciones jurídicas, hay chicos menores de 16 años privados de libertad, hay chicos con sanciones penales sin haber tenido juicio. Todo esto está pasando hoy y están a la vista. Entonces, dedicarse a ver qué pasa con los chicos institucionalizados por el sistema de protección, sin haber agotado todas las medidas de protección, en los lugares donde hay muchos recursos para internar, y en los lugares donde no hay recursos, a la buena de Dios, o en lugares que no son controlables, como muchas familias solidarias, o demás sobre las que no se ejerce el control que se debe ejercer. Y por otro lado, en penal juvenil, sabemos todos que es el país más brutal, porque ha aplicado 12 sentencias de perpetua para menores de edad, y sigue siendo un país que tiene que, mínimo, un defensor tiene que pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley de Videla, que es con la que hoy se procesa, por decir un término, porque no es así, tampoco a las personas menores de edad. Tiene muchísima tarea, pero no es un organismo del Ejecutivo. Muchas gracias, Laura.